Bueno, pues vamos a continuar en este discipulado con el capítulo 2, que estamos ya avanzados. Creo que esta es la quinta clase del capítulo 2. Y este capítulo está definiendo el autor a quién estamos adorando, ¿no? La anterior clase, vamos a hacer un repaso. A ver, ¿dónde está el ratón? Esto de tantas pantallas, nunca sabes, se te pierde por ahí el ratón. Vale, estuvimos terminando la sección de los nombres de Dios y su autoridad, y estuvimos viendo cómo en los nombres de Dios está contenido el ser de Dios y el proyecto, todo lo que Dios hace, ¿no? Como vimos, son expresivos de su persona, le definen su carácter y su presencia. Y por último, estuvimos viendo la naturaleza del Dios de Israel, que es ahora donde estamos ahora mismo. Y estuvimos viendo algunos atributos de Dios, ¿no? Por decir así, un poco de teología concisa, que muchos ya sabemos, pero obviamente si vamos a adorar tenemos que adorar a un Dios concreto, ¿no? Que se define él mismo en las Escrituras, ¿no? Se define con muchas facetas. Él es creador, como vimos, estuvimos hablando de eso, ¿no? La última estuvo Avi ayudándome y estuvimos viendo cómo Él es creador, y no solo creador, sino es cuidador, sustentador, ¿no? Con el símil de un pastor, ¿no? Cuidando de su rebaño, de sus ovejas, cuidando a su pueblo, ¿no? Israel, como dice, el tesoro o la pupila de sus ojos. Y Él es misericordioso, ¿no? Él se define, la palabra define que Dios es misericordioso, restaurador, liberador, y también algo muy cercano, ¿no? Todo esto es cercano, pero Él también es un amigo, ¿no? Tan bonito esa expresión, ¿no? Abraham dice que se le llamó mi amigo, ¿no? Amigo de Dios. Y bueno, todo esto van definiendo, ¿no? Y vamos a seguir definiendo la naturaleza del Dios de Israel. Y el último punto que estuvimos viendo, bien, voy a seguir admitiendo aquí. El último punto que seguimos viendo fue, y voy a repasar la última diapositiva para conectarnos, es que muchos tienen la concepción de que el Dios de Israel o el Dios del Antiguo Testamento difiere un poco o mucho, ¿no?, al Dios del Nuevo Testamento. Y aquí el autor lo que va a expresar es que para nada, Dios sigue siendo el mismo, ¿no? Sigue mostrándose de la misma forma. Bueno, sus atributos siguen siendo los mismos. Lo único sí que ahora Él nos habla por medio de su Hijo, ¿no? Y podemos estar seguros de que Él, pues, ha manifestado, por decir así, su lado más cercano, ¿no? Que es en este acto que Él vino, ¿no? Dios mismo se hizo carne, habitó entre nosotros, como dice el apóstol Juan, ¿no? Vimos su gloria, llena de gracia y de verdad, y Él derramó su gracia, ¿no?, su amor para con todos, y bueno, y pagó el precio de nuestro rescate, ¿no?, que es, por decir así, el sumum de la obra de Dios para con el hombre. Y vamos a conectarnos con la última diapositiva. Nos estuvimos hablando de eso, que Él es amigo, ¿no? Y la última diapositiva decía el autor, ¿no?, el último punto, decía lo siguiente: para algunos cristianos, el Primer y el Nuevo Testamento dibujan imágenes drásticamente diferentes de Dios, ¿no? Lo que he dicho, que muchos tienen como ese punto diciendo que, pues, que el Dios del Antiguo Testamento es más iracundo, ¿no?, es más presto al juicio, al castigo, ¿no?, y el Dios del Nuevo Testamento es más amoroso, ¿no?, más perdonador. Y el autor dice: se deleitan en el Dios de gracia y amor que encuentran en el Nuevo Testamento, pero, ¿no?, como ya hablamos de este señor Marción,
un hereje del siglo II, rechazan al Dios iracundo y violento de Israel, ¿no? Bueno, estuvimos hablando de quién era este Marción, que ya mucho lo sabremos, no voy a volver a repetirlo. Y aquí hace el autor pues una especie de esquema, ¿no? Como muchos tienen la imagen de esto último que ha dicho, ¿no? Como que el Dios del Nuevo Testamento es fiel, es paciente, es perdonador. No sé si me están viendo, sí, vale. Es perdonador, es misericordioso, es bondadoso, clemente, amoroso, etcétera. Sin embargo, si lo comparamos con el del Primer Testamento, ¿no? Dirían, pues tiende más a la ira, es más temible, más recto, más justo, más santo, más vengativo, es intolerante. Bien, y ahora lo que va a hacer el autor es algo muy interesante, ¿no? Puesto que estamos hablando de la adoración, ¿no? Estamos hablando de la adoración y, como he dicho, Dios sigue siendo el mismo, ¿no? Él no cambia, lo dice el profeta Malaquías, que Él no cambia ni tiene sombra de variación. Y vamos a examinar, si no me equivoco, ahora después dos textos base que van a contrastar con este esquema, ¿no? Y hacer esta pregunta el autor: ¿es así como las escrituras hebreas retratan a Dios? Para responder a esta pregunta debemos dejar que Dios hable por sí mismo. En respuesta a la petición de Moisés de una visión de gloria, el Señor declaró, ¿no? Y esto está en el Éxodo, cuando Moisés sube, ¿no?, a la montaña, y bueno, creo que esto es después del becerro de oro, ¿no?, que Dios quiere acabar con el pueblo de Israel, ¿no?, por la idolatría, por cómo se ha corrompido el pueblo, ¿no? Y Moisés apela a Dios, a su misericordia, ¿no?, porque él sabe que es misericordioso. La palabra dice que él se acordó, ¿no?, de su pueblo cuando estaba en aflicción, ¿no? Se acordó de su pueblo, se acordó del pacto. Él es fiel, ¿no?, a sus promesas, por tanto él no va a destruir a su heredad, como dice en otra parte el profeta. Y aquí se define de esta forma al Señor, ¿no? Parece el tetragramatón, ¿no?, que ya hemos hablado de él, también un poco lo que implica ese nombre de Dios. Y dice, vamos a llamarlo Adonai, ¿no?, el tetragramatón. Adonai, Adonai, misericordioso y clemente, lento para la ira y abundante en amor inefable y fidelidad, que tiene amor inefable por miles, que perdona la iniquidad y transgresión y pecado, pero que de ninguna manera limpiará a los culpables, castigando a los hijos y a los hijos de los hijos por los pecados de los padres hasta la tercera y cuarta generación. Bien, aquí en negrita, podríamos decir, o azulita, ¿no?, más que he puesto ese color, he señalado pues atributos, ¿no?, que contrastan con el último esquema. Aquí Dios, o Moisés define a Dios de esta forma: misericordioso, clemente, ¿no?, lento para la ira, hemos visto iracundo, ¿no?, pero el Señor mismo lo define así: Él es lento para la ira y rico, ¿no?, grande en misericordia. Él es fiel y que tiene un gran amor, ¿no? Perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado. ¿Cómo no va a perdonar Dios, ¿no?, a un pueblo que se arrepiente? El problema es que muchas veces el pueblo no se arrepentía, ¿no? Ese es el problema. Y si no se arrepiente, obviamente el Señor no puede tampoco ser mentiroso, ¿no? Él no puede negarse a sí mismo. Cuando dos atributos de Dios, ¿no?, podemos decir, están en choque, ¿no?, en nuestra mente, ¿no?, no puede negarse a sí mismo. Obviamente hay atributos de Dios como el amor, como dice el apóstol Juan, ¿no?, que Él manifiesta ese atributo en mayor esplendidad, ¿no?, porque Dios es amor, ¿no?, Él es grande en amor, en misericordia, ¿no? Como dice, Él es lento para la ira. Su tendencia es obviamente para el bien, para la restauración, para la salvación, ¿no? Pero Él no va a pasar por alto la iniquidad del pueblo si el pueblo no se arrepiente, ¿no?, insiste en su
su pecaminosidad, ¿no? Y eso lo podemos ver también en el Nuevo Testamento, obviamente, ¿no? Habría que ir a algunas citas, que obviamente el Nuevo Testamento también habla de un juicio, ¿no? Como hemos visto en Mateo, Jesús, ¿no? Yeshua, es la persona que más habla del juicio venidero, ¿no? Y era propio Yeshua. Y Yeshua amaba, dice que al ver las multitudes tenía gran compasión, ¿no? Él sanaba a los enfermos porque veía el pecado como afloraba, como la degradación de la humanidad, del pecado. Pero él hablaba mucho del juicio también de Dios, ¿no? Y los que rechazaban la última esperanza, que es la buena noticia del Evangelio, ¿no? Y bien, esto es un texto, y aquí el autor dice: esta imagen, que vamos a ver en la próxima diapositiva ilustrada, difiere radicalmente del estereotipo común. De hecho, de las 7 características enumeradas, solo una coincide con lo que muchos esperan. La semejanza del Señor cuando se define a sí mismo como el Dios del Nuevo Testamento es sorprendente, como lee la respuesta de Moisés. Después de esta declaración, ¿no?, de que el Señor es bondadoso, misericordioso, grande en amor, dice que después de hacer esta declaración, Moisés inmediatamente, ¿no?, adoró a Dios, ¿no? Aparece esta palabra que ya la hemos visto en el vocabulario, kadad. Se inclinó a tierra y se postró, adoró, ¿no?, al Señor cuando el Señor muestra quién es, ¿no? Dice: los ecos de esta autodescripción repercuten en todo el Primer Testamento. O sea, no es algo aislado que solo aparezca aquí en Éxodo, ¿no? Obviamente, ya lo hemos dicho, el Antiguo Testamento ocupa, podemos decir, 2/3 partes de la Biblia, ¿no? El Nuevo Testamento sería una tercera parte. Entonces, en todo el Primer Testamento hay muchos más referencias a esto, no es esta la única referencia aislada. Y eso demuestra que esta visión, ¿no?, que tiene Moisés suele ser la norma general que define a Dios, ¿no? El problema es que, si vamos a los profetas, el pueblo no se arrepentía, por eso vemos tantos juicios, ¿no? ¿Por qué? Porque el pueblo seguía idolatrando, haciéndose ídolos, a pesar de milagros, de señales, el pueblo seguía rebelde. Y Dios aún en los profetas, ya hemos visto que la profecía no solo era augurios de destrucción, hay muchas profecías de restauración, ¿no? Si vais a las últimas profecías de Isaías, ¿no?, vais a ver cómo la gloria futura de Sión, vais a ver cómo el Señor les habla de un enviado, ¿no?, que va a restaurar al pueblo, el Mesías. Todos son promesas de restauración, ¿no?, de amor, de cuidado, como hemos visto, de respaldo, etcétera, ¿no? O sea, eso es, como hemos dicho, el lado que suele ser la normativa del Señor, ¿no?, que Él es presto para atender a su pueblo, para salvarlo. Por ejemplo, vamos a ver algunos ejemplos. Hay muchos. Yo aquí en las notas tengo pues más de 20, pero vamos a leer, por ejemplo, Jonás 4:2, rápidamente. Ya lo tengo aquí. Fíjate, dice Jonás 4:2, oh Señor. No, esto es la historia de Jonás, ya la conocemos, ¿no? Jonás pues fue a Nínive, ¿no?, para que el pueblo de Nínive se arrepintiera, etcétera. Y bueno, ahí hubo una serie de sucesos que ya hemos visto. Y dice aquí: oh Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando todavía estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, pues bien sabía que tú eres, ¿qué dice?, un Dios bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor, ¿no? Aquí hay un ejemplo mucho más, hay muchos más, ¿no?
Nehemías 9:17, Números 14:18, Génesis 6:8, Salmos 51:1, 86:5, etc. Joel 2:13, Miqueas 7:18 al 20. Bien. Entonces, si hacemos un esquema de cómo se definiría a Dios en esa declaración que hemos visto del Éxodo, podríamos sacar este esquema. Dios es fiel, Dios es paciente, es perdonador, misericordioso, Él es santo, es clemente y con amor ilimitado, ¿no? Ahí cambiaría ya mucho lo que es la imagen de Dios que tienen algunos del Antiguo Testamento, ¿no? Bien. Dice aquí, este entendimiento del Señor se extiende al Nuevo Testamento y décadas después de la ascensión de Jesús, Juan reflexionó sobre el significado de la encarnación. Dice, la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros y hemos visto su gloria, la gloria como del único Hijo, del Padre lleno de gracia y de verdad. Y aquí dice, aquí gloria, doxa, recuerda la petición de Moisés en Éxodo 33, ¿no? Cuando dice, quiero que me muestres tu gloria, ¿no? Le dice eso el Señor, ¿no? O sea, Moisés al Señor. Y el griego charis y aletheia, gracia y verdad, son abreviaturas de Éxodo 34, de esa parte que hemos visto, 6 al 7, como un todo. Jesús es el Señor, Adonai, el Dios de Israel que se le había revelado a Moisés, ¿no? O sea, esa revelación que tuvo Moisés de esa parte de Dios, ¿no? Cuando él está en la montaña y ahí le da toda la serie de mandamientos, la alianza, y le muestra que él es Dios, ¿no? Misericordioso, bondadoso, etc. Hay algunos judíos hablan de los, no sé cómo eran, los 13 atributos de misericordia o algo así, ¿no? De Dios, que se canta en Yom Kippur, ¿no? Esa famosa canción que canta en el Muro de los Lamentos muchas veces, ¿no? Y cantan ese verso, Éxodo 34, lo que hemos leído, ¿no? Y es interesante, ¿no?, que la petición de Dios antes de esa declaración, ¿no?, de quién es Dios, la petición, perdón, de Moisés es, quiero verte, ¿no? Muéstrame tu gloria, ¿no? Y ahí le muestra quién es Él, ¿no? Y es el mismo, ¿no?, el mismo que vino, como dice Juan, capítulo 1, verso 14, ¿no? La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Bien, vamos a ver otras dos reflexiones sobre dos textos de adoración en el Primer Testamento. Bien, dice, dos importantes textos de adoración del Primer Testamento concretan estas observaciones que hemos visto ahora, en que Adonai como el objeto de adoración, que es el objeto de adoración. Éxodo 19:20 y Salmos 95. Hoy vamos a ver esto y ahí vamos a cerrarlo. Bien. En Éxodo 19 al 24, ¿no?, es el encuentro de Israel con Dios en el Sinaí, ¿no? Ese encuentro que tiene Israel con Dios, ¿no? ¿Cuál fue el propósito de Dios, o el primer propósito de Dios para con Moisés, ¿no?, cuando tuvo el encuentro con la zarza? ¿Qué le dijo? En esta montaña tendré, ¿no?, un encuentro con vosotros. Y el Señor quería tener un encuentro con ellos, y el primer encuentro que ellos tuvieron con el Señor fue en el Sinaí, ¿no?, podríamos decir. Obviamente Él se manifestó con las plagas, ¿no?, de Egipto, con todos esos milagros, sacándolos del mar, abriéndoles el mar, ¿no?, echando al mar, al carro, al faraón, a todos, ¿no?, a toda la hueste de Egipto. Y obviamente todo eso lo hizo para atraerlos a Él mismo, ¿no? Hay un pasaje que dice eso, de Jesucristo, ¿no? Dice, a todos atraeré a mí mismo. Eso es muy hermoso. Y todo eso que hizo Dios, ¿no?, en Egipto, fue para atraerlos a una relación con ellos, ¿no? Y en este caso en el Sinaí, ¿no? En el Sinaí fue donde Dios selló la alianza, ¿no?, donde el pueblo de Israel
fue ya tomado como heredad, como pueblo, ¿no? Para darles esa heredad, ¿no?, de Canaán, la tierra que Dios prometió a Abraham y a su descendencia, y tomar de ellos un pueblo que obviamente fuera una luz al mundo, ¿no? Y en este encuentro con Dios en el Sinaí vemos uno de los principales textos de adoración en el Antiguo Testamento. Dice aquí, Éxodo 19:20, presenta el evento de adoración corporativo más impresionante que hay en todas las Escrituras. Obviamente, si lo hablamos a modo terrenal, ¿no? Porque si vamos al Apocalipsis, el Apocalipsis está lleno, podemos resumir el Apocalipsis en una palabra que es adoración continua, ¿no? Juan tuvo una visión de los cielos, ¿no?, donde los cielos lo único que se hace que es adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿no? Dice que los ángeles y toda la hueste celestial están todas las horas del día, ¿no?, diciendo santo y santo es el Señor Dios Todopoderoso, ¿no? O sea, es una continua adoración en los cielos. Pero no estamos hablando de los cielos ahora mismo, ¿no? Llegará un momento que los cielos invadan la tierra y ahí será una continua adoración por siglos y será algo más excelso, ¿no? Pero este suceso del Sinaí es, podemos decir, uno de los más grandes eventos corporativos en todas las Escrituras de un pueblo acercándose a un Dios santo, a un Dios que quiere establecer una relación con Él. Y esta es esta ocasión, ¿no? Y vamos a ver algunos detalles. Dice, durante varios meses los israelitas habían estado marchando rumbo a la tierra prometida, pero en lugar de viajar al noroeste hacia la tierra de Canaán, ¿no?, ya sabéis que cuando Dios le saca al pueblo de Israel en Egipto, podía haber ido por el camino de los filisteos, ¿no? Era más directo, era más fácil, pero Dios muchas veces se manifiesta en las pruebas, ¿no? Eso lo hablaba el sábado pasado. En las pruebas, ¿no?, en el desierto ellos tuvieron pruebas y Dios se mostró de muchas formas, ¿no? La primera prueba podemos hablar de ese camino en el Sinaí en el desierto fue cuando el pueblo ya empezó a tener sed, ¿no? Y ahí Dios obra un milagro, convierte las aguas amargas en dulces, y ahí Dios les está, obviamente, conduciendo, ¿no? En otra parte dice que Dios los tomó, ¿no? Un profeta dice, Isaías creo que es, los tomó como con alas de águila, ¿no?, en su regazo, como un polluelo, ¿no? Obviamente tenía un propósito Dios, que era atraerlos a ese evento corporativo, ¿no? Y el Señor los condujo hacia el sur, en las profundidades de la península del Sinaí. Finalmente llegaron al desierto del Sinaí, donde acamparon frente a la montaña de Dios, ¿vale? Eso está en Éxodo 18:5, 19:2. No, la montaña de Dios siempre hay un diccionario muy bueno que se lo recomiendo, se llama Diccionario de Símbolos de la Biblia, y estuve citándolo una vez, imágenes y símbolos, porque en las Escrituras, por ejemplo, hoy lo vamos a ver, las parábolas, no sé si llegaremos, los pájaros del cielo, la montaña de Dios, un árbol que todas las bestias, todas esas imágenes y símbolos están hablando de algo, ¿no? Y por ejemplo, la montaña, hay muchísimas y muchísimas alusiones a que en la montaña tipifica algo, ¿no? Cantamos mucho en la alabanza, ¿no? Estábamos antes hablando, no sé si lo estaba hablando Yasmina, creo que antes. Vamos y subamos al monte, ¿no? Es Isaías capítulo 2, ¿no?, que dice que las naciones irán al monte de Sión, ¿no?, a adorar, a oír la palabra de Dios, ¿no? Y en la montaña también Jesús hizo el sermón de la montaña, ¿no?, y muchas otras cosas, donde el pueblo buscaba, ¿no?, la guianza, una cercanía, y estaban acampados frente a la montaña, ¿no? Estaban prestos a escuchar o a ver hacia dónde iba todo este asunto, ¿no? Como he dicho, el Señor ya había predicho esto en Éxodo 3:12.
a Moisés se lo dijo, ¿no? Vamos a leerlo, ese pasaje. Dice, yo estaré contigo, ¿no? Moisés le dice, bueno, yo voy a ir a Faraón, ¿cómo voy a ir yo si soy un don nadie, ¿no? Le respondió Dios, te voy a dar una señal de que soy yo quien te envía. Cuando haya sacado de Egipto a mi pueblo, todos ustedes me rendirán culto en esta montaña, ¿no? O sea, ese era el objetivo de sacarlos de Egipto, ¿no? ¿El qué era el objetivo? Rendir culto. ¿De qué estamos hablando en este discipulado? De que nuestras vidas sean una continua adoración, ¿no? Así se llama, una teología bíblica de la adoración. Y es que cuanto más, ¿no? y mucha, yo creo que últimamente esto más Dios, personalmente a mí me está hablando, ¿no? De que todo lo que se expresa, todo lo que hagamos, se resume en eso, en adorar, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros incluso estudiamos la palabra, ¿no? A los que nos gusta estudiar la palabra no es mera información solamente, ¿no? La palabra te tiene que llevar a eso, ¿no? A una continua vida de adoración, ¿no? Y cuanto más te acercas a la palabra, ¿no? Más la palabra te cambia, porque es su espíritu el que hace la obra, ¿no? Y bueno. Pero este momento, ¿no? Marcaría, como dice aquí, el establecimiento formal de los israelitas como los siervos de Adonai, ¿no? Este era la cita de Israel con el Dios que se había revelado a Moisés en la zarza. Y los capítulos 19 al 24 de Éxodo describen un evento muy notable. Adonai no solo se reveló a su pueblo en una gloria deslumbrante, sino que también por gracia entró en una relación de pacto con ellos, ¿no? O sea, el propósito de Adonai no era que las naciones vieran sus portentos, ¿no? Que los vieron. El propósito de Adonai era que vieran eso y luego observaran que al pueblo de Israel y que el pueblo de Israel fuera una luz a las demás naciones, ¿no? Por eso ahora mismo los que se pelean, ¿no? Hoy en día con todo lo que pasa en Israel, el propósito de Dios era mostrar un ejemplo, ¿no? Podemos hablar del verdadero pueblo de Dios, ¿no? El verdadero pueblo de Dios son todos aquellos que van a una relación de pacto, ¿no? Y le adoran, como dice Juan, ¿no? En espíritu y en verdad. Y es interesante, ¿no? Que en ese pasaje, además, la samaritana le dice eso, bueno, ¿y ahora dónde adoraremos? ¿No? En este monte, en el otro. Y no se trata de montes, ¿no? No se trata de lugares, porque llegará un momento que todo eso va a desaparecer. Y va a quedar solo, obviamente, la esencia que es Dios, ¿no? Y el propósito con Israel era ese, mostrar a las demás naciones que Él es un Dios misericordioso, compasivo, como lo ha sido con Israel, lo puede ser también con los demás, ¿no? Con las demás naciones. Este evento de la montaña, ¿no? Que están a las faldas de la montaña, va a culminar en el capítulo 24, cuando los principales, ¿no? Líderes de Israel, Moisés, Aarón, Nadab, Abiú y todos los 70 que representaban al pueblo, ¿no? Según sus tribus, celebraban la nueva relación con un banquete en presencia de Dios, ¿no? Eso es muy bonito. No sé si alguno ha leído alguna vez ese pasaje, porque en muchas versiones no dice eso, ¿no? Y vamos a leer ese pasaje, porque esa palabra se puede traducir de algunas formas, ¿no? Pero fíjate, el propósito era tener lo que vamos a nosotros gozar. ¿Cuándo? En las bodas del Cordero, cuando el Señor sea uno con su pueblo, ¿no? Y el propósito de Dios en el Sinaí era ese también. No sé cómo dice aquí la NBI, pero tengo algunas otras versiones, creo que no sé si era la de las Américas, ahora lo vemos. 9 al 11 dice:
Moisés, Aarón, Nadab y Abiú y los 70 ancianos de Israel subieron y vieron al Dios de Israel. Bajo sus pies había una especie de pavimento de zafiro, tan claro como el cielo mismo. Y a pesar de que estos jefes de los israelitas vieron a Dios, siguieron con vida, pues Dios no alzó su mano contra ellos. ¿Qué dice aquí en el 11? Literalmente comieron y bebieron. ¿En dónde? En el 11. Cuando dice siguieron con vida. Es un hebraísmo eso. El seguir con vida es que están teniendo una relación con Dios, ¿no? Literalmente el hebreo dice comieron y bebieron. O sea, tuvieron un banquete con Dios. Dios les permitió acercarse a la montaña, ¿no? Qué interesante es eso, ¿no? En otras versiones sí lo dejan literalmente, ¿no? Qué gran momento, dice el autor. Qué gran momento fue ese, ¿no? Para los representantes del pueblo, pudiendo acercarse a Dios confiadamente, en esa expresión comer y beber sin morir, ¿no? Comiendo la presencia de Dios, sin embargo, Él no extendió su mano contra ellos, ¿no? Les permitió acercárseles. Dice, esta narración proporciona una imagen notable del Dios que reclamaría la adoración exclusiva de Israel y que ahora reclama la nuestra. Entonces aquí se torna mucho diferente, ¿no?, a cómo se ve. Obviamente pasaron sucesos, ¿no? Pasaron sucesos en toda esa escalada de la montaña. El pueblo, mientras los representantes del pueblo se acercaban, porque el pueblo no quiso acercarse. ¿Qué dijo? Ved tú por nosotros, le dijo el pueblo de Israel a Moisés y a los ancianos. Entonces los ancianos subieron, pero el pueblo no quiso, tuvo temor, porque la manifestación de la gloria de Dios estaba dando muy fuerte, en truenos, en nubes, ¿no? Algo así como un Pentecostés, pero el pueblo no quiso. Fueron estos los que se acercaron a Dios. Y mientras estos se acercaban a Dios, el pueblo, que dice la Escritura, se prostituyó, ¿no? Se corrompió. Y ahí fue cuando el Señor, imagínense, estamos en la noche de bodas, ¿no? Estás con tu mujer, te vas al baño, ves a otra mujer y te vas con la otra, ¿no? Algo así hizo el pueblo de Israel con Dios. ¿Cómo se sentiría la mujer, ¿no? O cómo se sentiría el esposo si la mujer le está engañando en la misma noche de bodas? Pues se sentiría airada, ¿no? Y a pesar Dios no los consumió en su misericordia. Primero que nada, esta narración nos va a mostrar, esta de Éxodo 19:20, que el Dios que llama a Israel a adorar es Adonai, es Yod-Heh-Vah-Heh, que yo ya he dicho que, aunque hay otras personas que... Pero me gusta, la mayoría de personas dicen esto, que el tetragrammatón va ligado con la salvación, no con el juicio. Otras personas dicen lo contrario, pero si vemos mayormente cómo se manifiesta en ese nombre, en la zarza, me convence más esa posición, ¿no? Pero bueno, ya sabéis que siempre para gusto los colores. Quien finalmente cumple su pacto, y muchas veces cuando él recalca sus promesas dice yo Adonai, yo Yod-Heh-Vah-Heh, ¿no? Lo voy a cumplir. Obviamente en el juicio también lo hace, ¿no? Porque obviamente él es su nombre el que está siendo reivindicado, pero también lo hace en la garantía de su pacto. Podemos decir que, como he dicho, mejor dicho, que ya lo hemos dicho, mejor dicho que ya lo hemos dicho, en el nombre de Adonai todos los epítetos del Dios de Israel se juntan, ¿no? Eso lo vimos en lo de los nombres de Dios, ¿no? El que no lo haya visto, pues lo puede ver. Y Sinaí va a representar el punto más alto de la trama del Pentateuco. Lo vamos a ver ahora en un esquema que va a poner el autor. Y el cumplimiento de la promesa de que el Señor, le dio a Abraham en Génesis 17:7. Y dice así, Génesis 17:7. Estableceré mi pacto
entre tú y yo, y tu descendencia después de ti, por todas tus generaciones, como un pacto eterno, para ser tu Dios y el Dios de tus descendientes después de ti. Eso es el pacto de Dios, ¿no? La síntesis del pacto. Que Él va a ser su Dios, ¿no?, entre tú y yo, y ellos van a ser, como dice el Apocalipsis, ¿no?, y lo hemos dicho, el nuevo pacto también, Jeremías 33, ¿no? Nuevo pacto, vosotros me seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. 31, ¿no? 21, 31. Segundo, el Dios que llama a Israel a adorarlo es su generoso redentor. Adonai resume la breve historia de la relación de Israel consigo mismo. En el Éxodo, capítulo 19, verso 4, le dice eso. Y esto por eso lo estaba yo conectando con la victoria del Hijo de Dios, ¿no? Que algún día estoy preparando sobre eso un estudio, sobre la vindicación, que a Yamina se lo he anticipado un poco, ¿no? Que es muy hermoso, eso. El Salmo 2 y todo, muchas cosas que habla de las Escrituras, ¿no? Pero fíjate, lo que he dicho, era atraer, al pueblo de Dios a Él mismo, ¿no? Lo que hizo Jesucristo cuando resucitó, ¿no? Y lo que hará en su segunda venida, ¿no? Pues en su segunda venida, ¿qué hará con su pueblo? Los atraerá. Eso es lo que se conoce como el rapto, ¿no? Todos conocen como el rapto, que les va a traer al mismo, ¿no? ¿Y para qué les va a traer al mismo, ¿no? Principalmente para esto, para adoración, adorarle, ¿no? Habrá otras cosas, ¿no? Y celebrar un banquete también, ¿no? Como hicieron el pueblo, o los 70 ancianos con Aarón y Moisés y los demás. Dice Éxodo 19:4, ¿visteis lo que le hice a los egipcios? Este era el pasaje también, ¿no?, que decía, como te llevé en las alas de águila y te traje a mí, ¿no?, a esta montaña donde yo me iba a manifestar a ti más cercanamente. Si no fuera por su salvación y los actos de sostenimiento, los israelitas habrían permanecido en Egipto. Y esto es un símil a nuestra vida. Si no fuera por la salvación y los actos de sostenimiento que Dios ha hecho con nosotros, seguiríamos en pecado. Seguiríamos muertos en nuestros delitos, pecados, como dice el apóstol Pablo. Los israelitas habían permanecido en Egipto haciendo, ¿cómo?, ladrillos sin paja, ¿no? O de paja, no sé si está bien traducido eso. Y tercero, el Dios que llama a Israel a adorarlo, los llama principalmente a una relación consigo mismo más que a un código de conducta, ¿no? Porque sí, los mandamientos son importantes, obviamente, pero no lo es todo, ¿no? Lo principal es que el pueblo de Dios interiorice quién es Dios, ¿no? Porque tú puedes poner los mandamientos en letra, en tinta, ¿no? Tú puedes tenerlos como el joven rico, ¿no?, creo que era. Y muchos otros, ¿no?, que se jactaban de ser fieles a Dios, pero siempre en algún punto, ¿no?, en algún punto siempre eran transgresores. Lo importante, obviamente, es un corazón que rebose adoración. Y de ahí, ¿no?, la fidelidad se va marcando en respuesta a ese corazón adorador. La declaración de Adonai al final del versículo 4 es profunda. Te atraje a mí, dice el Señor. Te atraje a mí. Aquí radica, dice, la clave del significado de todo el caminar, de todos los 400 años de esclavitud, no solo para darle mandamientos, normas, sino para traerles a Él, para darles ese, como dice el Salmo, ¿no?, en delicados pastos hiciste descansar, ¿no?,
para darles un reposo, ¿no? O lo que se conoce, ¿no? Amenujá, reposo de la maldad, un reposo de este mundo caído. ¿Qué dice Hebreos capítulo 12? Puestos los ojos en Jesús, ¿no? Nuestros ojos tienen que estar puestos en el autor y consumador de la fe, ¿no? Atraídos a Él. Y aquí radica la clave del significado del Sinaí, en la historia de Israel y en todas las tradiciones bíblicas, en todas. Todas las tradiciones, todas las historias bíblicas nos van a enfatizar en lo mismo. Y en esta símil, esta era la montaña de Dios, ¿no? El Sinaí no era la montaña más espléndida del mundo, por ahí hay montes más altos, más fuertes, el Everest, ¿no? Volcanes enormes y cosas. Sinaí era una montaña más, lo que distinguía al Sinaí no era su esplendidad, era que Dios manifestó su presencia en ese lugar, ¿no? Porque era atraerles a ese lugar. Y ahí fue donde el Rey de Reyes, ¿no? Invitó a su pueblo elegido, ¿no? O prototipo a su presencia. Podríamos resumirlo como hace el autor en esta montaña, en este esquema, ¿no? Asentando las bases, los patriarcas, las promesas a los patriarcas, ¿no? El contexto cósmico, como dice, el pecado y sus consecuencias. Del pecado y sus consecuencias el Señor va tomando forma, dándoles promesas a los primeros y por decir así, estableciendo esa cronología de redención, ¿no? José y el abandono de la tierra prometida, las plagas del éxodo, los dolores de parto de la nación. Y en la cúspide, lo que he dicho, os atraeré a mí. Esa invitación al pueblo a un encuentro con Él. Luego ahí le da mandamientos, ¿no? También son importantes, obviamente. Pero la cúspide es esa, es tener una relación personal con Él y adorarlo como tal, por quién es Él, ¿no? Y bien. Y en cuarto lugar, bueno, hoy no terminaremos el Salmo, este es el primer ejemplo, o sea, ya da mucho que hablar, ¿no? Pero es bonito, ¿no? Verlo de esta forma. En cuarto lugar, el Dios que llama a Israel a adorarlo también los llama, obviamente, a la obediencia. Con el privilegio viene la responsabilidad, ¿no? En esta relación desigual, porque lo es, ¿no? Obviamente somos creación y Él es un Dios increado, todopoderoso, inaccesible, que no podemos alcanzarle, sino Él se manifiesta y lo hace posible. El Señor apela a sus siervos para que escuchen su voz y para que guarden su pacto. Deberíamos interpretar, dice, esto no como la imposición de una carga imposible, como muchos lo han interpretado, ¿no? Sino como un anuncio de la respuesta apropiada a su gracia. Muchas veces cantamos Kikarov, ¿no? Esa canción. Acercada está la palabra a tu boca, a tu corazón, para que la cumplas. El Señor no puso una ley tan alta que fuera imposible, ¿no?, de guardar. Él por su gracia dio cosas que puede el hombre. Obviamente no en su fuerza solamente. Porque el Señor prometió, ¿no?, que Él lo iba a hacer también. Si eran fieles al pacto, si eran fieles a la voz de Dios. Y muchas veces fieles a cosas insignificantes, ¿no? Porque hubo pecados que el Señor enfatizó, como la idolatría, como la prostitución con las naciones, no dar los hijos a las hijas de los cananeos.
Muchas veces se enfatiza eso porque eran los mínimos que el Señor ponía para de ahí ir construyendo la pirámide. Pero ni aun así hicieron. ¿Cómo van a guardar todo lo demás? O cómo el Señor les va a ayudar a guardar todo lo demás si eso era lo principal que ellos con sus fuerzas podían hacer, ¿no? Podría decir así, o eran los mínimos. Y bien. Entonces, es una respuesta apropiada a su gracia, ¿no? Y tal pacto entre una divinidad y un pueblo humano no tenía precedentes. Si comparamos esta parte, ¿no?, de que el Señor les toma y los lleva a la montaña donde va a tener una relación. Por eso hemos hablado en los primeros capítulos, hemos hablado la falsa adoración con la verdadera adoración, la perspectiva de un idólatra, ¿no?, del nacedor de ídolos, porque los ídolos en la antigüedad, en el antiguo cercano oriente, ¿no?, las culturas, distaban muchísimo, y esto, por decir así, no tiene ninguna conexión con ninguna otra cultura, con ninguna otra forma de adoración antigua. Ningún otro pueblo tenía esta forma tan cercana como Dios se manifestó en este ejemplo que pone el autor, ¿no? No tenía precedentes. El Dios que había llamado a Israel para sí mismo también va a determinar los límites de su justicia, del pacto. Y lo reveló gentilmente a su pueblo, ¿no? Hemos dicho y hemos visto ese documento, el documento más primitivo de cómo un idólatra, ¿no?, veía su fidelidad a los dioses. Y decía el documento, ¿no?, era muy largo, decía, perdóname por lo que no he hecho y no sé, bueno, una serie de, no sé si recuerdan, lo vimos, ¿no? Aquí gentilmente Dios dijo, esto es, ¿no?, lo tenéis, yo no soy un misterio, yo soy cercano, ¿no?, yo os doy mis votos, yo os doy mis promesas, yo os doy mi justicia, gentilmente, ¿no?, como un amigo, como fue con Abraham. Por eso a la hora de orar también se conecta esto, ¿no? Nos acercamos como niños, por eso dice que el Señor se muestra como un padre, ¿no?, y escucha las oraciones como un padre escucha a su hijo, porque Él es cercano, y eso dice la palabra, ¿no?, cercano está Él a todos los que le invocan, ¿no?, dice creo que el profeta Isaías, si no me equivoco, ¿no? Quinto, el Dios que llama a Israel a adorarlo les asigna la misión de representarlo ante el mundo, ¿no? La responsabilidad también se manifiesta en esto, ¿no? Dios no nos llama para estar asentados en nuestro lugar y quedarnos estáticos. Dios es un Dios dinámico, ¿no? El reino de los cielos, dice, sufre violencia, ¿no? El reino de los cielos está en continuo movimiento. Y hoy, si Dios permite, algunas parábolas que vamos a ver me han bendecido en gran manera, ¿no? Porque el reino de los cielos está, ¿no?, y podemos decir que está. Y es como una semilla, dice Jesús, ¿no?, como la más pequeña, pero que transforma todo, ¿no? Y el Señor quería llamarle a Israel a adorarlo para asignarlos también una misión. Y la misión era ser luz al mundo. La misión no ha cambiado. Para nosotros también es lo mismo. Y ese estado privilegiado de Israel vamos a resumirlo, como dice el autor, en 3 expresiones. Primera, son el pueblo atesorado del Señor. Am Segulá, ¿no?, atesorado, prototipo para las demás naciones, atesorado porque Dios ama a su pueblo, ama a los justos, a los santos, ¿no? Me encanta ese salmo, dice, preciosa es, muy estimada es a los ojos del Señor la muerte de sus justos, de sus sadiquim, ¿no?, de sus devotos, ¿no? El Señor estima al pueblo atesorado, y el pueblo atesorado tiene estas características que estábamos hablando. Y los iba a convertir en levitas a todos, ¿no? A todos, a todo el pueblo. Su real sacerdocio. Nosotros ahora, según
el apóstol Pedro, según las promesas, el pacto renovado, somos real sacerdocio, ¿no? Todos somos levitas, ¿no? Ahí por ahí se enfatiza en que si somos levíes, somos... Yo soy un levita, tú eres un levita, según la palabra, ¿no? Nosotros estamos para servir al Dios Todopoderoso y servir a los demás, ¿no? Porque Él lo hizo. Él fue el levita por excelencia, el sacerdote por excelencia. Somos Kohanim. Y somos nación santa, ¿no? Hoy K2, como dice el capítulo 19, 5 al 6, pueblo distinguido, ¿no? No somos como las demás naciones, somos de Hashem, ¿no? Del Eterno, amén. Bien, vamos a dejarlo, vamos a acabar esta. Y las ceremonias que siguieron en los próximos capítulos, en los capítulos 19 y 24, ataron a Israel al Señor en una relación de pacto y al hacerlo también lo introdujeron en el sacerdocio. El Señor eligió a los descendientes de Abraham no por su propio bien, sino por el bien de todos. Así como Abraham fue llamado a ser bendición para el mundo, así ellos deben ser portadores también de esa luz dada a Abraham de su gracia a un mundo desfallecido bajo la maldición del pecado. Y sexto, el Dios que llama a Israel a adorarlo les revela su indescriptible gloria y santidad. Después de 3 días de rituales de purificación, Moisés lleva a la gente hasta el pie de la montaña. A medida que el Señor desciende sobre la montaña, toda la tierra parece cobrar vida. Es interesante eso, todo. Ahí están alabándolo no solo todo, ¿no? Empieza a cobrar vida todo. Hay truenos, hay relámpagos, las nubes se asientan sobre la montaña, asciende fuego del cielo, el suelo tiembla, ¿no? Y en el momento culminante, el sonido de una trompeta señala la llegada del Rey de Reyes, ¿no? E invita a la gente a acercarse con Dios. Éxodo 19, 17. Likrat ha Elohim, dice el texto, para encontrarse con Dios. Él les invita, vengan, ¿no? Vengan. Pero el pueblo dice no. Esperan la aparición del Rey desde su sala del trono celestial. Por eso dice que Moisés y los ancianos vieron un suelo como de zafiro, ¿no? Porque estaban entrando, por decir así, a una dimensión especial, ¿no? A un lugar donde se estaba derramando su gracia, el trono de la gracia, ¿no? De Dios. Cuando el creador del cosmos aparece en tierra firme, el sitio tiembla y se ilumina. Y séptimo, creo que es ya lo último, el Dios que llama a Israel a adorarlo le habla a su pueblo. El Señor es un Dios que se comunica. El narrador presenta este encuentro como la reunión de Israel con su divino Redentor. Y después de haber sido testigos oculares de la gloria del gran Rey, también escuchaban su voz con sus oídos. Y es interesante, ¿no? Que creo que en el hebreo dice que veían su voz también. Es interesante, ¿no? Se mostraba palpable en su voz. A diferencia, dice, de los dioses de las naciones que tienen bocas, pero no hablan, como leímos, el Dios de Israel no tiene boca, podríamos decir, ¿no? Y sin embargo habla de manera audible en el lenguaje de Canaán, ¿no? Eso es muy bonito, ese pasaje, ¿no? Él se rebajó por decir así, a hablar un lenguaje, podríamos llamar, coloquial, ¿no? A nuestro idioma, a nuestra comprensión. El lenguaje adoptado de una banda insignificante de esclavos a quien él había liberado. La experiencia no tiene precedentes y es aterradora. Véase Deuteronomio 5, 23 al 27. Pero Moisés les asegura a los israelitas que mientras que aquellos en relación de pacto con el Señor deben asombrarse por su gloria,
no necesitan tener miedo. Como señal y sello de su aceptación, el Señor invita a los ancianos del pueblo a comer la comida del pacto de comunión en su presencia, como hemos visto. Bien, pues aquí lo vamos a dejar. En 15 días veremos otro ejemplo en el Antiguo Testamento de lo que estamos hablando, que Dios es un Dios cercano, compasivo, misericordioso, y se va a manifestar también en este salmo, ¿no?